y hemos iniciado una nueva serie titulada Conociendo a los que les interese apuntarla, el fin de los tiempos. Conociendo el fin de los tiempos. Podemos saber como cristianos realmente en qué época nos encontramos de la historia. ¿Podríamos estar seguros que la Biblia nos proporcionara información para saber si faltan 5 años más, 15 años más, 20 años más en la historia humana? ¿Podemos saber realmente si nos acercamos, como parece ser, a un mundo que está cada día más cerca de un precipicio, de una espiral de autodestrucción, de degradación moral, de confusión política, filosófica, económica? Y la respuesta es, claro que sí. Podemos afirmar con la Biblia que vamos a llegar al mundo tal vez en 50 o 30 años, o tal vez nos quedan 5 años o 10 años. Claro que sí, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Y aunque no tenemos de una forma cronológica y decir, bueno, Cristo viene en un año, o ahorita puede venir saliendo aquí de la iglesia, sí, Cristo en Mateo 16, del 1 al 4, lo especificó. Cuando ustedes ven el cielo lleno de nubes que se juntan y se ponen negras, sabemos que va a llover. No sabemos exactamente si en 5 minutos, 3 minutos, pero esto nos muestra la oscuridad del cielo, que está a punto de caer una tormenta o la lluvia. Así ustedes, Cristo dijo, cuando vean las señales, que son las que vamos en esta serie a estudiar, las señales dramáticas, que no nos quitan ningún lugar a dudas, sabemos que ya los cascos del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, ya se escuchan en el cielo. Que la situación en el mundo está poniéndose tan ennegrecida, tan caótica, la gente está viviendo con una ansiedad, con una preocupación, con un estrés, que parece que se te sale el corazón. ¿Y qué va a pasar con este gobierno y con el peso y con el dólar y en el Medio Oriente y las guerras y la amenaza nuclear, etcétera, etcétera? Y nuestra juventud viven exactamente igual si los mayores no se han dado cuenta. Es impresionante las estadísticas de suicidio entre los 14 y 21 años de edad. Impresionante. ¿Por qué podemos atribuirle tal vez a la tecnología moderna? Hace 15, 20 años mataban a alguien y nos enteramos a los 4 o 5 días. Pero ahora todos los muchachos, los niños traen su iPhone y ahorita te enteras, cayó el petróleo, esto está pasando, y hay esto, y hay una degradación, etcétera, etcétera, y todo se convierte como en un espectro a nuestro alrededor y en las mentes de ellos que les produce ansiedad. Les produce temor hacia el futuro. Y me llegaré a casar, y podré acabar mi carrera, y qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y esta situación de intranquilidad no nos va a permitir discernir la voz del Espíritu Santo. Yo no puedo venir a la Biblia con este corazón, ay, pastor, ayúdeme, se fue mi hija, siento que se me va el aliento, porque primero me dice el Señor sereno moreno, primero te aplacas, primero te tranquilizas, híncate, por nada estés afanado, dime a conocer qué es lo que te está produciendo esta ansiedad, qué te está produciendo esta intranquilidad. Tu hija se fue, tú no tienes control de tu hija, no la vas a hacer regresar, tu esposo no te quiere, tú no vas a hacer que te quiera tu esposo, tu esposa no te quiere, tú no vas a hacer ni la vas a controlar, ni la vas a obligar que te quiera, tu trabajo te acaban de despedir, tú no vas a inventar otro trabajo, ven e híncate y pídemelo. Sean conocidas vuestras peticiones, Filipenses 4, 6 y 7, con toda oración, soy tu Padre, di mi vida en una cruz por ti. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nunca nos dejemos encorralar en un rincón donde llegue una situación en nuestra vida que, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo te atreves a preguntar qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Nada. Con mi esposo, nada. Tú ni yo podemos hacer nada. Quisiéramos tener los hilos y controlar a la gente, controlar a nuestros hijos, controlar las circunstancias. No somos dioses. Los problemas y los eventos van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para que aprendamos a través de la oración, cambiar las cosas. Señor, ya se fue mi hija, ya se fue mi hijo está en las drogas, o mi hijo es homosexual, o mi hijo se hizo lesbiana, o mi hijo se quiere hacer transgénero, o ya pasó esto, ya pasó aquello. No podemos nosotros cambiar las cosas ni las circunstancias de ningún ser humano a nuestro alrededor, más que a través de la oración. Señor, te pido, mi hija, no voy a poder hacerla traer, no sé dónde está, mi hijo tampoco, pero Señor, yo vengo ante ti a interceder por mi hijo, por mi hija, por mi matrimonio, y en ese momento, echando toda esta ansiedad, esta preocupación que tenemos, dejémosla a Dios. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que lo que Dios dice es verdad. Señor, te lo dejo en tu cruz, pero yo quiero estar en paz. Porque si mantengo esta situación y esta actitud, cuando llegue mi hija, a mí me van a mandar al psiquiátrico. Y tú eres la que te vas a acabar enfermando porque no quisiste dejarle tu situación a Dios. Hay una escritora que se las recomiendo, que es neuróloga cristiana de Inglaterra, que se llama Carolina Leaf. Busquen sus libros, L-E-A-F, Leaf, como si fuera hoja. Esta mujer ha hecho los descubrimientos más asombrosos del cerebro y de las neuronas y de los millones de células que tenemos en el cerebro. Y ella dice que cuando una persona está en un estado de ansiedad y de estrés, y esto se los comparto porque ayer llegó una señora de un país sudamericano y me dijo, pastor, quiero decirle que tengo un programa de radio en tal parte de Sudamérica y que estaba yo narrando una historia cuando de repente se me fue la memoria. Estaba narrando en la radiodifusora una historia y de repente, no sé por qué, se me bloqueó el cerebro y me dio un tipo de amnesia cerebral que me duró casi 2 días. Lo primero que le dije fue lo siguiente: eres una mujer demasiado estresada. Y se levantó así los ojos y su esposo le dijo, ya ves, te lo habíamos dicho. Y ella me dijo, tengo más de 1 año sin vacaciones, soy una persona que ni siquiera tomo días de descanso y estoy siempre pensando, y además le digo, ¿no hace ejercicio? Me dice, sí, salgo con mi perro, con mi esposo, pero como su esposo, ¿verdad?, no le ayuda mucho, le dije, por favor vete tú sola con el puro perro, porque se va a complicar la situación. Pero es increíble lo que el estado de tensión continua nos lleva a un estado en el que puede afectar nuestra manera de pensar. Qué interesante, como lo vamos a ver en este estudio, qué interesante que Dios haya diseñado 6 días por 1 de descanso. 6 por 1. 6 por 1, para que respetemos el día de descanso. Ya sea para ti el lunes, porque el domingo trabajas, el día de descanso es el lunes, pero Dios nos ha programado para trabajar, preocuparnos y pensar 6 días y dedicar de cada 6 días 1 a no pensar en nada. Al boliche, al cine, a pasear en la canoa, a Xochimilco, a donde te dé la gana ir. Pero descansar el cerebro. Hay personas que van hasta de vacaciones y se llevan la laptop y ahí están en la alberca y con su laptop, etcétera, etcétera. Sus nietos no disfrutan con ellos, no se meten a nadar con ellos, no juegan a la pelota en la alberca. A donde quiera que van, se llevan sus problemas. Y la mente no fue diseñada para trabajar así. Tenemos que descansar nuestra mente y aprender a que tengamos por lo menos un día
a que todas nuestras neuronas y todas las conexiones eléctricas que funcionan en nuestras células del cerebro puedan relajarse, porque esta neuróloga descubrió que cuando una persona está demasiado tensa en algo, algo pasa con las neuronas, que son millones de conexiones, y una que se desconecte te produce interrupciones del sistema eléctrico cerebral que te puede causar finalmente locura. Y entonces llegan las personas, ¿y a quién creen que van a buscar? Al psiquiatra, al psicólogo. Y entonces te dice el psicólogo, bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Pues mire, en la mañana ladro como perro. En la tarde con mis amigos soy una persona, en mi familia soy una persona, en la iglesia pongo cara de San Francisco de Asís. Y entonces, dentro de la clasificación que existe en el Manual de la Psicología y la Psiquiatría de la Asociación de Los Ángeles, California, que es el manual que rige casi todo Estados Unidos, te clasifican como múltiples desórdenes de la personalidad. Múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, eres una persona o paranoica, o neurótica, o esquizofrénica. Esquizos, frenos en el griego, mente doble o mente dividida. Tienes una cara con tus amigos, tienes otra cara con tu familia, tienes otra cara en la iglesia. Y venimos a la iglesia y esto se llama en la Biblia una desintegración de la personalidad por la falsedad con la que tú vives. Qué profunda es la Biblia. Qué increíble que el Espíritu Santo nos pueda mostrar que cuando estamos tratando de vivir dos o tres actores, porque la palabra hipócrita viene del griego el que actúa. El que no es lo que es un actor se pone una máscara o se maquilla y sale y representa un papel que él no es, porque es el script que tiene que representar. Viene la palabra actor. Pero hay personas que se hacen un script y con sus amigos son macho, camacho, y las mujeres, esto y el otro, y en su casa tienen otra cara, en la iglesia tienen otra cara, y con sus hijos tienen otra cara. Y comienzas a desintegrarte, escúchame muy bien, te comienzas a desintegrar sin que te des cuenta interiormente. Y cuando tú mantienes esta personalidad que está completamente desequilibrada, comienzas a manifestar problemas mentales. Esquizofrenia, sociopatía, psicosis, paranoia, etcétera, etcétera. Y los psicólogos y los psiquiatras te diagnostican y te dicen, pues si usted tiene esto, por esto y por esto y por esto, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Con qué se compone mi cerebro? ¿Cómo puedo cambiar mi conducta? Ellos no tienen nada más que chochos. Te manejan con puros químicos. ¿Por qué la ciencia está limitada? Son problemas que van más allá de nuestra solución. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo están los pacientes manejados químicamente. Valium, Prozac, Equaniles, pastillas tranquilizantes, porque no hay otra manera de poder controlarlos más que químicamente en su organismo, y pasan de un lugar a otro lugar peor, se vuelven ahora drogadictos para acabarla de amolar. Cuando te comienzan a recetar 1 miligramo de Valium o 2 de Valium en la mañana, sí hermano, pero están controladas por mi doctor. Espérame tantito, no es tal cosa como que están controladas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Tú mantienes las pastillas tranquilizantes durante 4 o 5 meses y eres una persona drogadicta, porque tú estás funcionando a través de químicos que están alterando tu forma de pensar. Y cuando tú dejas de tomar eso, ya no eres la misma. Y entonces te haces esclava y te haces adicta o adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no nos creó para vivir de esa manera, esclavos de las drogas. Cuando 2 o más pasajes de la Biblia pueden ser identificados claramente perteneciendo al mismo evento profético y al tiempo designado en esas profecías, podemos comenzar a armar un rompecabezas. La Biblia tiene una pieza en Joel,
tiene otra pieza en el libro de los Hechos, tiene otra pieza en Primera de Tesalonicenses. Y cuando venimos a la Biblia, tomamos una profecía de los últimos tiempos de Isaías. ¿Cómo sabemos que esa profecía de Isaías corresponde antes del rapto, o se refiere a la tribulación, o se refiere después de la tribulación, o se refiere al tiempo de dolores que Cristo profetizó que atravesaríamos? Entonces tenemos que juntar la otra pieza que nos falta con la otra pieza que nos falta, y cuando armamos y ponemos juntas las piezas, por eso la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo venir a los Hechos, porque los Hechos es un libro histórico, narrativo. Los Hechos no es un libro doctrinal, escúchenme muy bien. Los Hechos, el libro de los Hechos es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso había tanta confusión de los apóstoles, porque de repente no era solamente para Israel la salvación, ahora era para todos los gentiles, italianos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Y eso causó un desequilibrio teológico en los apóstoles, que tuvieron que hacer un concilio, Hechos capítulo 10, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento se aplicaban al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto en Jesucristo. Entonces en el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, que muchos comenzaron a hablar en lenguas en 3 ocasiones, y fueron evidencia del Espíritu Santo. Y muchas iglesias han tomado que los fenómenos que pasan en el libro de los Hechos continúan pasando a través de la historia, lo cual es el error más grande teológicamente manifestado, expuesto exegéticamente con la Biblia. Porque los apóstoles escriben Filipenses, Gálatas, Colosenses, Timoteo, para explicar lo que pasó en los Hechos. Y los fenómenos que pasaron en los Hechos sucedieron porque no tenían la Biblia. Y los apóstoles tenían que evidenciar de alguna manera que el Espíritu Santo era real y que los milagros obraban efecto en ellos y demostraban que ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo, a través de los milagros evidenciamos que realmente éramos los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando no entendemos la estructura de la Biblia, ¿cómo interpretar esto a la luz del otro pasaje? Es cuando caen las sectas. ¿Qué cosa es una secta? Es un grupo que se junta para sacar un versículo de la Biblia sin tomar en cuenta las demás piezas del rompecabezas, y con ese versículo que sacaron arman una doctrina. Por ejemplo, los mormones, tus compadres. Los mormones sabemos que fue fundada por un falso profeta, José Smith. Lo mataron cuando Estados Unidos tuvo la Constitución y prohibieron la poligamia. Entonces los mormones enseñan que somos dioses y que Jesucristo es un Dios también, y toman un versículo y lo enseñan. Es que David tuvo muchas mujeres, Salomón 700 mujeres y 300 amantes, ¿por qué no yo? Sin tomar en cuenta las condiciones históricas y el marco donde se desarrollaron estos reyes, y poder entender que en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, se dice marido de una sola mujer, no 2 o 3 alrededor. Entonces, si el Shah de Irán y si los jeques árabes tienen un harem de 10 o 15 mujeres, no significa que tú lo vas a tener. ¿Y por qué Dios lo permitió? Esa es otra pregunta muy buena. Dios lo permitió, pero nunca fue la voluntad de Dios. Y ve lo que le pasó a Salomón, ve lo que le pasó a Sansón y ve lo que le pasó a David. Los 3 hombres más grandes del Antiguo Testamento cayeron por una mujer. Una mujer arruinó su vida para siempre. Casi pierde el ministerio como Sansón y Salomón. David se levantó gracias a Dios, pero nos damos cuenta que Dios nos habla en este libro, y por eso se llama Santa Biblia, porque nos dice la verdad de lo que hay dentro de nosotros. Dios no oculta los pecados de los más grandes hombres que la Biblia describe.
Un hombre común y corriente, un escritor, jamás se atrevería a eso. Protegería a los héroes, pero Dios los desnuda y nos muestra que fueron hombres como tú y como yo. Muy bien, vamos a ver a continuación algunos 4 pasajes proféticos que se encuentran conectados, interrelacionados los unos con los otros. Y vamos a ver en estos pasajes, a los que les interese apuntar, cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la frase, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, o en el Nuevo Testamento, el día de Cristo o el día del Señor, se refieren todos a los 7 años de la tribulación. A los 7 años de la tribulación. Entonces, cuando vemos nosotros que dice el día de Jehová, sabemos que ya nosotros no vamos a estar aquí. Porque se refiere a un periodo que viene en el futuro de 7 años para Israel, donde Dios los va a purificar y se vienen sobre el mundo las calamidades más catastróficas que jamás la historia ha podido concebir. Y vamos a ver entonces que esta frase, el día de Jehová, no es un día de 24 horas, porque la palabra Yom, Y-O-M en el hebreo, que se tradujo día, puede ser de 24 horas, de una semana o puede ser de un año también. Entonces, el día de Jehová menciona 7 años. Vamos a ver el primero en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses de las lunas de sangre? ¿Y se acuerdan ustedes el alboroto que se formó alrededor? Que ya estábamos en la tribulación, que ya venía el Señor, que eran señales cósmicas de que Cristo estaba a la puerta, bla, 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 bla. Inclusive falsos profetas inundaron las redes sociales, en el internet, en YouTube, en Twitter, emitiendo, comunicando mensajes falsos, etcétera, etcétera. El mundo estaba alarmado. Recuerdo que nos hablaron a nosotros, allá estábamos en Dallas, Texas, a una sesión especial como de 15 pastores para que pudiéramos dar nuestra opinión y contradecir todo lo que estaban diciendo, inclusive muchos líderes cristianos. Y vamos a ver ahorita en dónde fue el error tan grande que estas personas cometieron cuando las 4 lunas de sangre que se formaron hace algunos años, creyeron ellos que eran las señales de la Biblia y se equivocaron en lo siguiente. Solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde se mencionan las lunas de sangre, las que van a marcar el día del Señor. Pero vamos a notar ahorita, tenemos que usar el microscopio en lo que leemos. Vamos a notar que cuando estas lunas de sangre bíblicas aparezcan, van a aparecer aunadas a un eclipse solar. Y las que aparecieron actualmente fueron eclipses lunares y no eran las que menciona la Biblia, porque solo 3 veces se menciona una unión entre el sol oscurecido y las lunas de sangre. Vamos a ver en Joel 2, 30 y 31 de quién está hablando. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol, ojo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, ¿cuándo? ¿Qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Aquí estamos colocando el fenómeno del sol oscurecido y las lunas de sangre antes de los días de la tribulación. Veamos claramente que la tierra experimenta lunas de sangre durante algunos eclipses de luna. Ha habido muchas lunas de sangre en la historia y muchos creen que esta profecía se refiere a un eclipse lunar de sangre.
Sin embargo, los astrónomos que nos acompañan lo pueden testificar. El sol tiene que estar brillando sobre la Tierra, con la Tierra entre el sol y la luna para un eclipse lunar. Ahí es cuando se produce el eclipse lunar. Hace algún tiempo se estuvo manejando en las redes sociales que la Tierra era plana. Ni levante la mano porque te vas a quemar. Y muchachos en las universidades, no es que está demostrado por la NASA. Bueno, es impresionante las mentiras, la deformación de las cosas que hacen muchas veces para atraer la atención sobre esas redes sociales y mantenerte en estado de ansiedad y estar viendo ahí con el propósito de tener más seguidores. Y esto, si acaba de que la Tierra es plana, simplemente dile a la persona de cuál fumó, para que en un solo eclipse de la luna se ve claramente que la Tierra es redonda. Ya sin más investigaciones, que no necesitan ni a NASA, ni a Einstein, ni a Stephen Hawking, en un solo eclipse podemos darnos cuenta la redondez de la Tierra. Se ve claramente la redondez de la Tierra, por el amor de Dios, virgen de todos los remedios. El sol no puede convertirse en tinieblas en el tiempo de un eclipse lunar normal, por lo que la profecía bíblica a lo que está apuntando es algo mucho más espectacular que un mero eclipse lunar normal. ¿A qué se refiere? A cuando el sol se oscurezca, la luna se convertirá en sangre simultáneamente junto con el sol. Y ahí es cuando podamos darnos cuenta que es exactamente lo que Leila profetizó hace más de 2000 años. Veamos esta profecía cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés y Pedro se levanta. Vamos a Hechos capítulo 2. Pedro se levanta porque comenzaron todos los visitantes que estaban en Jerusalén oyendo el mensaje en diferentes lenguajes. Los oían hablar en su propia lengua. Partos, medos, o sea, de Irán, de Irak, elamitas, los de la Capadocia, en el Ponto, en Asia, versículo 2, versículo 9, versículo 10, de Frigia, Pánfila, en Egipto, del África, los oían hablar. Cuando Pedro estaba comunicando que Cristo moría en la cruz, comenzaba el Espíritu Santo a cada persona que venía de diferentes partes de la tierra, porque se conjugaron en la fiesta de Jerusalén, el mensaje en su propio idioma. Esas fueron las verdaderas lenguas que se hablaron. Y es interesante porque la palabra lenguas en la Biblia apunta a la palabra griega glosa, glosa con G de gárgara, que significa lenguaje conocido. No, jala chanta garramati tuturumamajasatata la catalaca. ¿Oye qué? Ahí vamos a tener una grabadora, vamos a grabar y vamos a buscar en todos los lenguajes, chichimecas, tlaxcalca, maya, etcétera, etcétera, si hay algo que se le parezca a lo que acaba este señor de decir. Y nos damos cuenta que estos experimentos ya se han cansado de hacerlos. Y además que la Biblia nos dice que cuando alguien hable en estas lenguas, y sobre todo públicamente, nunca lo haga si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y por qué debes de callarte? Porque si entra una persona que no es cristiana, ¿sabes qué va a creer? Que estás loco. Y sí que va a ser un conjunto. Esta iglesia no es una iglesia, es un hospital para locos. Y todos por acá y por allá, y saca la bazuca, señor, y lenguas militares. Imagínense nada más. Y la Biblia lo prohíbe en 1 Corintios 14. Si no hay intérprete, que te calles. Y si alguno habla en lengua, sea por turno, uno y que le interprete, o dos, y no todos al mismo tiempo. Pero parece que la Biblia no existe y nos las brincamos y entró una confusión. De eso se trató ayer el congreso que hicimos de pastores. De invitar vamos a hacerlo cada año,
y comenzar a regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque la sana doctrina está siendo completamente infectada con tantas doctrinas que no están en la Biblia. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 16 en adelante, aquí nace la iglesia. Y noten ustedes que el apóstol Pedro, lo primero que cita es la profecía que acabamos de leer de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero vamos a encontrar algo muy interesante aquí. En los postreros días, dice Dios, la primera pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro está relacionando el inicio de la iglesia con los últimos días? O sea, realmente los últimos días comenzaron cuando nació la iglesia. Antes de seguir leyendo la profecía, bueno, vamos a leerla y vamos a aclarar por qué realmente nos encontramos desde Cristo a nuestros días, en estos 2000 años que han pasado, en el calendario cronológico de Dios. La Biblia enseña, 1 de Pedro 1, 19 y 20, 1 de Juan 2, 18, lo vamos a ver, que nos encontramos en los últimos días, en los últimos 2000 años de la historia de Dios. Y si ya estamos en el calendario de Dios, en el siglo XXI, ¿acaso nos pasamos de 2000 años? Entonces, ¿por qué si ya pasamos de los 2000 años, no ha venido Cristo? Bueno, la respuesta es muy fácil. El calendario bíblico es de 360 días. El Papa Gregorio, a principios del siglo III o IV, cambió el calendario lunar de los judíos al calendario solar. Entonces, nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano de 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que vivimos. Y si tú lo comparas con el calendario judío está atrasado casi 240 años. Porque cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, se perdieron todos los papiros, todos los rollos, y cuando volvieron a hacer la reunión o a juntar toda la información que encontraron destrozada los judíos y los rabinos, hicieron el Talmud y el Mishnah, que son libros que no corresponden a la Torá, que es la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, sino que comenzaron a interpretar los rabinos la Torá y el Talmud y el Mishnah. Son interpretaciones de ellos de la Torá o de la ley judía. Entonces, si nosotros entendemos toda esta situación, vamos a aproximarnos con este estudio, con esta serie, que va a tomar unas 4 o 5 conferencias, y consíganlas porque van a estar aquí a la disposición, y vamos a poder tener una claridad mucho más amplia del tiempo en que estamos viviendo. Pero ya ven, requiere de investigación, de una exégesis clara de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuemos con la profecía que cita Pedro de Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía nada más sobre los judíos. Y el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Qué lástima que pongan a Sansón como Rambo, porque si lo ponen como Rambo, pues están atribuyendo que su fuerza era de sus músculos, y tal vez le hicieron el palillo de dientes a Sansón. O sea, la fuerza de Sansón no era muscular, sino que dice el libro de los Jueces, capítulo 6 en adelante, que el Espíritu Santo entraba en Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, Sansón le abría la mandíbula a los leones. Cargó una puerta casi de 250 kilos. Con una quijada de buey mató a cientos de filisteos.
Y cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, Sansón no era como tú y como yo. David escribe en el Salmo 22, el Espíritu Santo viene sobre David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Echaron suerte sobre mis ropas, mi corazón fue como la cera, como los toros de Basán me ven. Y comienza a describir David. Hace 1000 años, señores, lo que le pasó a Cristo en la cruz, 1000 años después. Y cuando el Espíritu Santo se salía de David, David no podía escribir inspirado, porque era el Espíritu Santo guiando su mano, profetizando y citando la profecía cientos de siglos después. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, y desde hace 2000 años a nuestros días, la persona que recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo, es bautizada en el momento de la conversión con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es después de la conversión, es en el momento de la conversión, y de ahí en adelante nunca nos vuelve a abandonar. Somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, hasta la resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos. Se va de nosotros porque seremos como Jesús. 1 Juan 3, del 2 al 3. Entonces, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ya no entra ni sale. Ahí está dentro de nosotros hasta que muramos. Esto es lo que significa: derramaré mi espíritu sobre mexicanos, guatemaltecos, chinos, ya no solamente Israel. Dios le puso pausa a Israel, introdujo la iglesia en estos 2000 años, nos vamos en el rapto con Cristo y Dios seguirá con Israel lo que le falta estar con Israel en los tiempos de la tribulación, para regresar con nosotros en la segunda venida y establecer su reino milenial. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vean que esto no lo mencionó Joel, pero vamos a ver lo que mencionó Joel, porque esta profecía se divide en dos partes: el comienzo de la iglesia y el final de la iglesia. Muy bien, ¿qué significa que las mujeres van a profetizar? ¿Qué significa que los jóvenes van a profetizar? Y tomando este versículo y sacándolo de su contexto, sin considerar 1 Corintios 14, 3 y lo que explican quién es un profeta ahora en el Nuevo Testamento, en muchas iglesias se enseña. Yo llego a muchos lados y me dicen: te presento al apóstol y a su esposa la profeta. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El apóstol y la profeta. Oiga, ¿y quién lo hizo usted apóstol? Ya no me quiero meter en eso, ¿verdad? Ayer lo vimos, cómprenlas. Estuvo buenísimo el argentino que le invitamos a compartir. Y la profeta. ¿Por qué usted profeta, hermana? Porque tiene visiones y profetiza cuándo van a ser los terremotos y cuándo van a derrocar a tal presidente, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿no han estudiado la Biblia? ¿No han leído la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Hechos 2, hermano. Ahí dice que hermana, ¿sabe lo que significa profetizar en el Nuevo Testamento? Significa hablar la palabra de Dios. El que profetiza, 1 Corintios 14, 3, habla para exhortar, para poder consolar y para poder difundir la palabra de Dios. Ya las profecías hacia el futuro, que
va a venir una persona con vestido verde y te vas a casar con él. El Espíritu me dice que ríos de agua viva saltarán de tu iglesia. Y ese hermano es el ungido de aquí, del pueblo. Todas esas cosas son falsas profecías. La Biblia está completa. No hay nada que se le pueda agregar ya. Está sellada. Y todo lo que Dios nos quería decir del cielo, del infierno, del futuro, de las naciones, todo está aquí. A la ley y al testimonio, y al que no le guste, que más vale que le amanezca muy pronto. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que contrarrestar tanta infección que ha entrado a las iglesias por una mala exégesis, por una mala estudio de las Sagradas Escrituras. Y comienzan a tomar textos como este, ¿verdad? Sin que se den cuenta que no están respaldados por el Antiguo Testamento, y si lo respaldan lo están interpretando equivocadamente. Y dice el versículo, para continuar, versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, bajo el pacto en que nos encontramos, las mujeres pueden hablar la palabra de Dios, las mujeres pueden dar estudios bíblicos, las mujeres pueden predicar mientras estén bajo la sujeción de su esposo. Ah, ¿verdad? Oiga, ¿por qué permite a su esposa profetizar? Porque está sujeta, más le vale. No, que ni me oiga. No, ¿verdad? No es la sujeción, eso sería autoritarismo. Mi esposa ahora, no sé cuánto de usted ya está en las redes de YouTube, la conferencia que ella dio en la Riviera Maya, la última conferencia el domingo, fueron como 200 matrimonios casi de todas partes de la América Latina, y es el mensaje más hermoso que a Marta le he escuchado yo. Las mujeres casi lloran, y les puso sobre los puntos sobre las íes, ¿verdad? Y las preguntas surgieron. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, le prohíbe a la mujer que usurpe la autoridad del varón. Es todo nada más. Que una mujer se desboque y comience por aquí y por allá, y el marido ni enterado. Eso es a lo que la Biblia se refiere. Pero si una mujer, ¿verdad?, es sujeta, y el marido, ¿verdad?, me dijo mi esposa, oye, yo le dije, ¿quieres compartir la última conferencia en el seminario? Me encantaría que lo hicieras, porque reconozco que mi esposa le dio el don de predicar la palabra de Dios. A eso se refiere. Todos, muy jóvenes, todos tienen el derecho ahora de compartir la palabra de Dios. Pero no profetizar en el sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas se llamaban, apúntalo, Naví, con B chica, Naví, que significan los que veían el futuro. Y todo el futuro se encuentra en la Biblia ya registrado. Ya no hay nada que agregarle y nada que quitarle a la palabra de Dios. Muy bien. Hasta el versículo 18 de Hechos 2 que estamos leyendo, noten ustedes que termina hasta el versículo 21 lo que cita Pedro. Y del versículo 19 y 20, Pedro cita las palabras de Joel. Daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y vuelve Pedro a repetirlo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Lo mismísimo que Joel anunció en el versículo 30 y 31. Todos estos fenómenos cósmicos serán antes de que el anticristo aparezca, antes de los 7 años de la tribulación, y estas señales cósmicas les servirán a muchos judíos principalmente, anunciándolos que el Mesías falso que están esperando va a aparecer en la forma del anticristo. Porque por eso los judíos ortodoxos no creen en Jesús como el Mesías. Y nos tachan a nosotros de que somos politeístas. Yo cada vez que voy a Israel y vamos al Muro de los Lamentos, ahora en junio vamos a regresar a Israel, vamos a ir un buen grupo grande de gente, vamos a ir parándonos en todo, vamos a visitar desde Galilea hasta el Mar Muerto. Y cuando lleguemos al Muro de los Lamentos, antes de llegar hay una como charolita que te dan los judíos de cartón, que se llama la kipá, que se pone aquí atrás. Y tú no te puedes acercar al Muro de los Lamentos, porque si te ven sin la kipá, no amaneces.
Entonces, no la venden ni nada, pero te la pones, ¿verdad? Te sometes, no hay ningún problema, te la pones y ya te hacemos los lamentos y están los judíos ortodoxos orando. Y me acuerdo la última vez que fuimos, que había un rabino judío, ortodoxo, y como hablaba español, oí que le dijo, oye, Che. Y entonces en ese momento dije, tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí, Buenos Aires, claro, por el Che. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y se espantó. Y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y me puso unos ojos tan feos. Le dije, sí, soy cristiano. Le dije, ¿por qué no crees en Yeshua? Y comenzamos a discutir. Y nos rodearon como 10 rabinos. Y el misionero que teníamos allá me decía desde lejos, Armando, me hacía así, me hacías, vente rápido, salte de ahí, salte. Y se hizo con una bolita como de 15, como 20 personas. Y yo testificándoles con el Salmo 22 y con Isaías 53 que Jesús era el Mesías. Porque es la forma a los judíos de mostrarles con la Torá de que realmente Jesús es el Mesías. No quiero hacer el cuento largo para no salir de este tópico, pero a los 4 o 5 meses supe por este rabino que se convirtió y regresó a la Argentina como misionero. Lo que hizo la palabra de Dios. Le pregunté a nuestro misionero que teníamos allá, oye, ¿por qué me decías así? Y me dice, porque mira, no sé por qué, pero te salvas que te mataran. Porque no soportan, cuando estábamos en la tumba de David, me acuerdo, estábamos como 4 o 5 hermanos, nos agarramos a orar, y que se mete un judío ortodoxo con un talit, y comenzó a hacernos a todos así, de periodicazos, como si, y aquí no, y por aquí, por allá. Yo lo agarré de aquí, y le dije, ¿tú nos puedes insultar? Y me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, sí, pero también soy carnal. Se me quita a veces lo espiritual. Dije, tú no tienes ningún derecho a hacernos esto. Y mi señor me estaba traduciendo, ¿no? Dile que no tiene derecho a hacer esas cosas, ni viene a empujarnos, porque tenemos el derecho a estar aquí por el gobierno de Israel. Y se salió, pero no soportan a los cristianos. Es una religiosidad impresionante. Por eso Apocalipsis 11, léanlo, acaba Jerusalén será como Sodoma y como Egipto antes que venga el Señor. Y no es de extrañarnos, Tel Aviv, la capital de Israel actualmente, que gracias a Dios se cambió ya a Jerusalén. Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. Se cambió de Madrid a Tel Aviv. Es el centro internacional del movimiento gay en el mundo. Estos son los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, Pedro recuerda a Joel y cita la luna de sangre y el sol en tinieblas. Ahora, veamos nosotros por qué Pedro, para terminar esto y no dejarlo inconcluso, citó que nos encontrábamos en los últimos días desde el inicio de la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y veamos que el apóstol Pedro lo vuelve a repetir en la primera carta que escribió a la iglesia. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo se manifestó Cristo? En los postreros tiempos, por amor a vosotros. Pedro dice, desde que Cristo aparece en el mundo, se comienza a contar en la cronología que Dios estipuló, que Dios decretó para el tiempo de los seres humanos, se consideran los últimos tiempos. Después de la iglesia ya no sigue nada más que el juicio de Dios. Somos la última generación.
y nos encontramos mucho más cerca de lo que se puedan ustedes imaginar, como lo vamos a demostrar con la Biblia. Y finalmente veamos en Primera de Juan, síguele dando vueltas allá, a Primera de Pedro, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan coincide y está de acuerdo con el apóstol Pedro. Primera de Juan 2, 18. Y dice así: hijitos, ya es, no oigo, el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan consideraba que desde que él estaba ya escribiendo esta carta a la iglesia, ya nos encontrábamos en el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Sígame con cuidado. En la Biblia hay dos frases: los últimos tiempos de Israel y el último tiempo o los últimos días de la iglesia. Entonces, cuando distinguimos estas dos frases, no las confundimos y nos damos cuenta que los últimos tiempos de Israel, ¿cuándo serán? En la tribulación. Es la última etapa que Dios tiene para tratar con ellos. Pero el último tiempo para nosotros se cumple en el rapto. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, se acabó el tiempo para la iglesia. Y los que se conviertan en la tribulación formarán parte de otro evangelio, el evangelio eterno, y ellos son los que cuando Cristo venga resucitarán para entrar junto con nosotros al reino milenial de Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, finalmente, para ver que son los tres pasajes en la Biblia que mencionan lo que estamos mencionando. Apocalipsis 6, 12 al 17. El cuarto y el quinto sello de Dios. Cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol, por favor, mucha atención, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo sabemos que este versículo a qué tiempo se refiere si lo juntamos con Hechos y lo juntamos con Joel? ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Cuando unimos estos piezas del rompecabezas, nos damos cuenta que al coincidir los tres pasajes en el día del Señor corresponden a eso y no antes ni después tampoco, y que se va a cumplir antes del día del Señor. Dice la Biblia a continuación: las estrellas caerán del cielo sobre la tierra. Sabemos que no se refiere a las estrellas, a los meteoros de materia, porque las estrellas en la Biblia en más de 10 veces tienen relación con los ángeles caídos. Vendrá una invasión, como lo vamos a ver en Apocalipsis 9, de demonios sobre la tierra en ese tiempo, y como la higuera deja caer sus higos, es sacudida, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, y los reyes de la tierra, y vean todas las clases sociales, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en sus cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos a dónde pertenece este pasaje? Porque está hablando del día del Señor, que es el día de la ira de Dios, donde nosotros ya no vamos a estar aquí. Y esta es la tercera y última vez en la Biblia que se menciona la luna de sangre relacionada con el eclipse solar o con el sol oscurecido. La luna de sangre en conjunto con el sol oscurecido nos brinda una conexión profética única en la Biblia.
porque solo 3 pasajes en toda la Biblia reúnen al sol oscurecido con la luna de sangre. Y ahora que hubo la tétrada de las 4 lunas que se aparecieron y que trataron, nunca pudieron darse cuenta ni descubrir que junto con ellas no hubo el sol oscurecido también. Por lo que estaban citando equivocadamente la palabra de Dios. Y vean el terremoto global que también se menciona, que son todos los seres humanos van a ser completamente conmocionados hasta los tuétanos. Y yo no sé si tú que escuchas estas profecías vas a estar aquí y padecer y sufrir con tu familia los horrores que se vienen sobre el mundo. Pero Dios ha muerto en una cruz en la persona de Jesucristo. Fue resucitado, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y Él quiere decirte que Él vive y que su resurrección cambió la historia del mundo a tal grado que la historia se cuenta antes y después de Cristo, antes y después de Buda, antes y después de Confucio, antes y después de Walter Mercado, antes y después de Mahatma Gandhi, antes y después de Mahoma. ¿Por qué es Jesucristo el personaje que más ha impactado la historia del mundo al grado que dividió la historia? Porque resucitó entre los muertos. Y el mensaje de los apóstoles transformó al Imperio Romano, como te puede transformar a ti y te puede transformar a ti. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.